Muy buen día. Como siempre, soy el doctor Roberto Carlos Galvez, director de IBC o International Biological College. En esta ocasión, este video trata sobre las bases de nuestra carrera. Recordemos que en medicina natural hay una infinidad de terapias, cantidad, alrededor de unas 250 y más que existen, pero todas tienen en común, o la gran mayoría de ellas tienen en común, que su forma de curación van a utilizar principalmente, o su función para curar, van a utilizar principalmente las plantas medicinales o algún producto derivado de animales o incluso de minerales. Entonces, todo eso nosotros lo hemos considerado para darle a nuestro alumno una capacitación, una formación sólida. Una de las cosas que a nosotros nos hizo meternos a trabajar en medicina natural es porque vimos que es una carrera muy bella, es una profesión linda, pero esto ha dado lugar a que se meta muchísima gente que tiene muy poca información o tiene muy poca noción de lo que es la medicina. Algunos incluso llegan a creer o llegan a pensar de que para ser médico naturista usted no tiene que saber de medicina, ¿ya? Y no es así. Todo buen médico naturista tiene que tener una formación sólida en medicina general, porque eso nos va a permitir conocer a nuestro paciente. O sea, es algo así como nosotros querer construir un edificio, y sin tener conocimientos en lo más mínimo de albañilería, ya no se diga a nivel de arquitectura o de ingeniería civil. Entonces, obviamente, si yo voy y digo, bueno, yo soy capaz de construir este edificio de 10 pisos, y de hecho no sé ni hacer mezcla, pues, de alguna forma lo podré hacer, siendo propositivo, pues, podré hacerlo, pero van a quedar muchas fallas, muchas deficiencias, y en algún momento ese edificio quizá no se va a caer con una lluvia o con un huracán, pero en un terremoto de mínima intensidad, pues seguramente se viene al suelo. Entonces, como dice un famoso refrán, zapatero a tu zapato, eso que indica que nosotros tenemos que ser capaces de tener una información sólida. Y por esa razón nuestra carrera tiene tres pilares fundamentales para conocer o para llegar a ser médico naturista, en este caso con especialidad en biomedicina. Y ya van a entender por qué especialidad en biomedicina. En primer lugar, nuestro primer pilar, uno de los pilares fuertes. Recordemos que cuando nosotros tenemos pilares, ninguno es más importante que el otro, porque entre los tres, cuatro, según la cantidad de pilares que sean, sostienen una estructura. En nuestro caso son tres pilares los que sostienen la carrera que ustedes están estudiando. El primer pilar, pues, es todas aquellas asignaturas de medicina general. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, anatomía, técnicas de atención al paciente, historia de la medicina natural, fisiología humana, microbiología, histoembriología, patología, nutrición, semiología, etcétera, dentro de las asignaturas que tienen que ver con
la medicina general. ¿Qué les permiten estas asignaturas? Primero, conocer cómo está conformado nuestro cuerpo, cuáles son las estructuras que lo componen, los órganos que funcionan dentro de él y cuáles son los tejidos, las células de las cuales están formadas estas estructuras, estos sistemas. Nos permite conocer también cómo funciona nuestro cuerpo, de qué manera se da la respiración, la digestión, la circulación, de qué manera hay un intercambio entre cada una de las células, cómo se da un impulso nervioso, etcétera. Todo eso es parte de la fisiología y de la anatomía. Las principales enfermedades que padece nuestra población y nuestros futuros pacientes, dentro de lo que es la patología, lo que es la semiología, cómo nosotros vamos a evaluar a nuestros pacientes, porque tenemos que tener un sistema de control para poder llevar una información detallada de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, todas esas asignaturas que les acabo de citar, más algo otras que vamos a citar a continuación, que están en una línea entre esta carrera y otra, entonces son lo que conforman el primer pilar de nuestra carrera. Todas las asignaturas que tienen que ver o que se ven dentro de la medicina general. Ahora bien, el segundo pilar nuestro es otra gran carrera, en este caso la biología. ¿Por qué la biología tiene que ver con medicina natural? De hecho, nosotros lo vemos así. El médico naturista formado, el médico naturista profesional, para que sea médico naturista tiene que tener esta sólida formación, digamos, una página, por decirlo así, de medicina general y otra página de biología. Por lo siguiente, hay muchos médicos que empíricamente, y digo empíricamente, ya lo vamos a ver a continuación, se han metido en la medicina natural. No estamos en contra de eso, por supuesto que no, porque es gente muy capacitada en medicina. Y hay naturistas, incluso la mayoría de ellos, que de la misma forma son empíricos en medicina natural. No queriendo usar la palabra empírico como algo peyorativo o algo despectivo, para nada. Solo nos sirve para hacer referencia, para hacer, en este caso, enriquecer la justificación que les vamos a dar. Por ejemplo, tan empírico es aquella persona que practica la medicina natural, que es donde sucede más, por supuesto, que receta una planta, como aquel naturista que receta la misma planta, si ustedes quieren, pero desconocen cuáles son las propiedades de esta planta. Mucha gente dice, no, para usar cualquier planta o las plantas no se requiere de ningún conocimiento, cualquiera se viene el conocimiento transmitiendo de generación en generación. Por supuesto que así es y así ha sobrevivido hasta nuestra época. Pero la ciencia no es por gusto que existe, y la ciencia ha venido a mejorar nuestro conocimiento en esta área. Por ejemplo, casi nadie, muy pocos, y en este caso los biólogos lo saben perfectamente, casi nadie sabe de que todas las plantas tienen un nombre científico. Este nombre científico nos permite distinguir una planta de acá, del trópico, distinguirla totalmente de, por ejemplo, de una planta que crece en Alaska, en la India, qué sé yo. El nombre científico es lo que nos dice exactamente cómo se llama esa planta y cuáles son las propiedades. Pues les voy a poner un ejemplo que pasó aquí hace algunos años. Hay una planta que para nosotros es extraordinaria por las propiedades que tiene y es la famosa Uncaria tomentosa. El nombre científico es Uncaria tomentosa, aunque hay otras variedades del género Uncaria.
que son bastante efectivas también, pero en este caso la que está investigada y se han hecho estudios clínicos, etcétera, es la Uncaria tomentosa. Nombre común, uña de gato. ¿Qué sucede? En Perú se le conoce a esta Uncaria tomentosa como uña de gato, nombre común. Pero el nombre común puede variar de incluso de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad. Va a cambiar. Lo que nunca va a cambiar es el nombre científico. Esto permitió, por ejemplo, que en la época en que hubo un boom, digamos, de la medicina, de la Uncaria tomentosa o uña de gato, era una planta que había que importarse de Perú porque hasta ese momento solo se creía que existía en esa zona entre Perú y Brasil y partes de Colombia, Ecuador, etcétera, pero básicamente Perú. Entonces, obviamente los costos de traer la planta eran caros y tenían que dar el producto caro. Entonces alguna gente dijo, no, si aquí hay uña de gato. Y empezaron a sacar una plantita que seguramente es la que ustedes la habrán visto. Se le dice uña de gato porque la semilla es grisita, más o menos del tamaño de un frijol grande, y en uno de los extremos tiene dos uñitas, dos garritas. Por supuesto, nada que ver con la Uncaria tomentosa. Pero la gente, basándose en el nombre común, como les decía, que va a variar de comunidad a comunidad, ya no se diga de un país a otro, empezaron a utilizar esta planta. Esta planta tendría algo otras propiedades, pero por lo menos las de la uña de gato original o la Uncaria tomentosa pues, no las tenía. Y se creó una gran desconfianza hasta el momento hacia la Uncaria tomentosa o uña de gato. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando otra especie que nada tenía que ver. Primeramente, y eso es algo que ustedes van a aprender acá en su carrera, es de que nosotros para conocer una planta tenemos que saber, aparte de su nombre científico, su región geográfica, en qué parte crece esta planta. Por ejemplo, en el caso de la Uncaria tomentosa, esta es una planta que su hábitat es una zona selvática, se le conoce como un bosque de pluvioselva, ya que llueve bastante. Segundo, es una liana que está, está pegada a árboles de hasta 25 o 30 metros de altura. Entonces, nada que ver con la uña de gato que existe en nuestra región, que es un arbusto de aproximadamente unos 2 metros y que crece en clima seco, árido, pues, absolutamente nada que ver. Aparte de que no se parecen ni siquiera en la distribución geográfica, tampoco en la descripción en sí de la planta y su forma de crecimiento. Una es un arbusto y la otra es una liana. Entonces, cuando ya usted descubre o sabe o tiene el conocimiento de que una planta está en determinado lugar, usted empieza a averiguar cuáles son las características. ¿Y cuáles son estas? Pues el tipo de tallo, la altura que pueda tener, el color y tipo y forma de las flores, el fruto que ésta tenga, los tipos de hojas, la región donde crece, como decimos, qué tipo de suelo, etc. Entonces usted empieza a buscar dentro de su área una zona similar. Y en este caso, acá en Centroamérica, se encontró, está descrita esta misma Uncaria tomentosa en regiones entre Costa Rica y Nicaragua, en el sur de Nicaragua y en el norte de Costa Rica. Pero acá, a esa misma Uncaria tomentosa, se le conoce con nombre común como rangayo. Entonces, esto me extendí un poquito en esto para explicar la importancia de conocer el nombre científico de las plantas. Porque si bien es cierto, como dice mucha gente, no, las plantas no matan, por supuesto. Hay algunas, ¿no? Que de hecho hay que conocer. Pero puede decir, bueno, la manzanilla la podemos usar, el bolo, etc. Y sí se puede usar. Pero usted va a adquirir acá un conocimiento que le va a permitir, y esos ya son estudios que están hechos, no por nosotros, sino que por todas las universidades del mundo, incluidas nuestras universidades nacionales desde Estados Unidos hasta la Patagonia, tienen información científica de cada una, de la mayoría de las plantas que nosotros usamos en medicina natural. Por ejemplo, cuando usted maneje ya este conocimiento en su carrera, va a comprender por qué razón
para extraer el principio activo que va a curar a una planta, o que va a curarle a una planta, usted tiene que saber qué parte de la planta es la que es más rica en principio activo. Les voy a poner un ejemplo común y que todos conocemos. Ahí en las calles, en cualquier mercado, tienda naturista, básicamente en las calles también, pasa gente vendiendo la más famosa manzanilla, o conocida como Matricaria camomila o manzanilla romana. Hay manzanilla romana, alemana también, pero la que más usamos nosotros acá es la manzanilla romana, la Matricaria camomila. Entonces, la información técnica de esta planta nos dice que el principio activo se encuentra concentrado en mayor cantidad, un 65%, en las flores. Pero en la mayoría de la gente compra y anda vendiendo los tallos. Y en los tallos nosotros vamos a encontrar un 15, un 20% máximo de principio activo. Entonces, este tipo de conocimiento ya le permite a usted decir, no, yo voy a utilizar la hoja, en este caso la flor, y por supuesto vamos a usar una cantidad menor para obtener los mismos resultados que si estamos utilizando un tallo. Mucha gente en el tallo de la Matricaria camomila o manzanilla, mucha gente agarra y mete una gran cantidad de tallos para hacer 1 litro de té, precisamente porque no hay mucho principio activo. Y entonces vengo yo y, sabiendo que es la hoja, agarro mi cucharadita de hojas de manzanilla y obtengo 1 litro de té con mucho más principio activo que aquel montón de tallos de la misma planta, pues que el principio activo es muy pobre en esa zona. Entonces este tipo de conocimiento se les va a ir dando a ustedes, y es por eso que nosotros insistimos: usted quiere tener resultados usando la medicina natural, acuda a un profesional competente. ¿Qué significa? Aquel que maneje no solo el nombre científico por querer saberlo, ¿no? Es por poder identificar la planta y saber qué qué parte de la planta va usted a utilizar, e incluso en qué momento va a utilizarla. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Veamos esta otra cosa. Mucha gente acostumbra a hacer las plantas, a hacer el famoso té que le dicen algunos, agregándole la planta en una olla, una cazuela con agua, la tapan y la dejan hervir 5 o 10 minutos. Si usted hace eso con una planta, o que esté usando una corteza de un árbol, pues obviamente está bien, ¿ya? Pero si usted deja hervir 5 o 10 minutos hojas o flores, pues sencillamente todo el principio activo se le ha volatilizado, o la mayor parte. Entonces es cuestión de saber. Otra cosa, hablando de la Matricaria camomila o la manzanilla, por ejemplo, fíjense que si ustedes hacen una solución hidroalcohólica en la cual el alcohol vaya a un 25% y el agua a un 75%, les va a dar una solución hidroalcohólica de 25% en alcohol. Entonces ustedes van a agregar la planta, en este caso la manzanilla, de preferencia las flores, como les decía, y la van a tapar y la agitan en términos de unos 3 días, 8 días. Ustedes tienen ya un principio activo concentrado que ustedes van a poder aplicar a su shampoo, a su crema, a un té, y va a ir un principio activo concentrado. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Pues sencillamente hay asignaturas que ustedes van a ver y que ven la carrera de farmacia, por ejemplo, de cómo preparar los principios activos de las plantas, que eso no es que estemos descubriendo el agua helada, sencillamente eso ya está en una asignatura que se conoce como farmacognosia, que es el conocimiento científico de las propiedades de los organismos, en este caso plantas y derivados de animales o minerales. Incluso ahí le dicen cómo extraer el principio activo, qué solución va a utilizar usted, en qué cantidad la va a utilizar. Entonces eso le permite a usted darle a sus pacientes una mejor atención, con mayor conocimiento, y utilizando las mismas plantas pues, que tiene en su comunidad,
para poder tener un efecto mucho mayor. Entonces, si ustedes toman en cuenta lo que les estoy comentando acá, pues obviamente van a ver del por qué la importancia de estudiar una carrera como esta. Y como dice alguien, no, es que no necesitamos que alguien nos recete las plantas. Pues sí, permítanme decirle que sí, necesitamos una persona que tenga el conocimiento para poder decirle, o sea, qué planta y cómo la va a utilizar, o que él se la prepare y ya se la dé para que usted solamente se la tome. Es por esa razón que nosotros insistimos en esta parte. Ahora bien, dentro de estas asignaturas que son parte de la carrera de biología, nosotros vamos a encontrar asignaturas como biología para naturistas, entre un paréntesis, todo el pensum de la carrera, aunque hay que actualizarlo todavía, pienso que en el término de este mes o el otro ya se actualiza, el pensum, está el pensum en la página nuestra que es www.ibcnatural.org. Ahí va a encontrar el pensum que les estoy citando a continuación, lo tengo yo en la página de internet, y van a poder ver las asignaturas que les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, decíamos biología para naturistas, que no es una biología en sí para cualquier carrera, es una biología pensada en naturista, una biología en donde se analiza no solo las plantas, no solo el ser humano, sino también los animales, porque son parte de lo que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra terapia para poder devolverle la salud a nuestros pacientes. Otra asignatura que está dentro de esta rama, dentro de esta carrera, o dentro de este pilar, que es el segundo pilar que les menciono, es la química general y orgánica, bioestadística, la botánica general, que aquí es donde ustedes van a ver toda la estructura, la anatomía de las plantas, la bioquímica, la microbiología, la fisiología vegetal. Fíjense que esto es importantísimo porque algunas, incluso los médicos, que es su área de trabajo, por supuesto, enfermeras, etcétera, y muchos de nosotros pensamos que la fisiología era solo fisiología en sí. Y nosotros acá en el pensum lo tenemos separado, fisiología humana. ¿Ya? ¿Por qué tenemos fisiología humana? Pues porque tenemos también fisiología vegetal. Y así como es importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo, también es importante conocer cómo funciona la planta, en este caso las plantas, porque es donde se transportan los principios activos que ellas obtienen del suelo a través de la raíz y después bajo transporte pasivo en una parte y transporte activo en otra parte según la altura. Si ya pasa los 3 metros entra en funcionamiento el transporte activo de la planta para llevar el principio activo a través del tallo, hacia las ramas, hojas, frutos, etc. Entonces todo eso se ve a partir en la asignatura de fisiología vegetal, también las hormonas que usan las plantas para su crecimiento, para la maduración del fruto, para la apertura de las flores, etcétera. Todo eso se da, como en nuestro caso, a nivel hormonal. Y eso ustedes lo van a ver en la asignatura de fisiología vegetal. Otra que van a ver es lo que les decía anteriormente, hace unos minutos, es la asignatura de farmacognosia. Aquí vamos a ver los principios activos más conocidos de los grupos de plantas que hay, como los taninos, los terpenos, los alcaloides, etcétera. Qué grupos de familias de plantas son más comunes y que nosotros podamos saber esta información y poder utilizarla de mejor forma. La otra asignatura es botánica taxonómica. Vamos a encontrar botánica médica, vamos a encontrar nutrición, zoología, que es otra de las asignaturas de este pilar de nuestra carrera, que es la biología. Dentro de la ecología será otra de las asignaturas que ustedes van a ver también en esta carrera, dentro de qué correspondería al pilar de lo que es la biología. Entonces, viendo ya lo que son los primeros dos pilares, los pilares de lo que es la carrera de medicina general y los pilares de lo que es la carrera de biología. Entonces, hemos sacado asignaturas de ambas carreras para
formar precisamente la carrera de biomedicina, que es la que ustedes están estudiando. Bio de biología y de vida igual, y medicina pues de lo que ustedes estudian, amparado en la base que es nuestra medicina natural. El tercer pilar viene a continuación y viene casi al final, de hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estudiar terapias que se usan en medicina natural si no tenemos antes el conocimiento del cuerpo humano como de las plantas que vamos a utilizar en nuestra curación o de algún derivado animal o mineral. Entonces, ya teniendo nosotros estas bases a través de las asignaturas como anatomía 1, anatomía 2, fisiología humana, fisiología vegetal, botánica taxonómica, botánica general, patología, etcétera, a través de estos dos pilares hemos construido su carrera. Posteriormente ya entramos nosotros al tercer pilar, que es el otro pilar básico nuestro, ya que corresponde a las terapias propiamente que se dan dentro de la medicina natural. ¿Cuáles son estas? Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la iridología. Fíjense que en esta asignatura de iridología nosotros la tenemos en 3 trimestres, o sea, prácticamente ustedes la van a ver un año casi. Lo que les va a dar una base y un conocimiento bastante sólido en esta terapia, que es muy usada y de una, como les dijera, de una amplia confianza para el tratamiento, para el diagnóstico, mejor dicho, no invasivo, que es la característica de la medicina natural. La otra que van a ver es la acupuntura. También en este caso son acupuntura 1, acupuntura 2 y acupuntura 3, que son prácticamente 9 meses que ustedes van a ver estas asignaturas. Como les digo, buscando que ustedes tengan una función o una conocimiento bastante sólido. La otra asignatura que van a ver dentro de este grupo es la quiropraxia, de la misma forma, quiropraxia 1, 2 y 3. En ese caso está también la botánica médica, entre paréntesis algunos le podrían llamar fitoterapia, pero de forma técnica en el caso de ustedes es botánica médica, porque básicamente es para las plantas desde un punto de vista médico, técnico-científico, usadas en la persona, ¿no? En este caso. Y tenemos también asignaturas como la hidroterapia, la aromaterapia, la homeopatía, la cromoterapia, entre otras. Y al final, pues una de las asignaturas que van a tener, lo van a poder ver en el pensum, es las técnicas de buenas prácticas de manufactura de fitofármacos, que también van a aprender cómo hacer ustedes, por ejemplo, los encapsulados, los shampoos, las bases de crema, etcétera. Entonces, en este caso no me resta más que agradecerles el tiempo, y nos extendimos en este video porque es necesario dejar clara la carrera, que ustedes tengan, como dicen, cristalina la función de la carrera que están estudiando ya, y por consiguiente qué les va a dar el conocimiento para poder utilizarlo con sus pacientes, su familia, etcétera.